4 de febrero se conoce como el Día Mundial del Cáncer, hemos querido traerles a un experto para que nos hable qué es el cáncer, qué lo causa, cómo se previene y qué se está haciendo en el país. Recibimos al cirujano oncólogo y hematólogo, docente y director del Instituto Nacional del Cáncer, el doctor José Ramírez. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son los cánceres de más incidencia en República Dominicana? Mama en mujeres es el más frecuentemente diagnosticado y próstata en hombres es el más frecuentemente. O sea que mama y próstata son lo que llevan la delantera. Esa estadística es muy similar a lo que ocurre en la mayoría de países del mundo. O sea que en relación a nosotros no hay mucha diferencia respecto a eso. Normalmente dicen que el cáncer es como una enfermedad silenciosa, que cuando tú te das cuenta porque ya no hay nada que hacer. ¿Cuál es el cáncer en este sentido que es más letal? Tú sabes que ese es uno de los problemas de muchos de los tipos de cáncer que tratamos, y es que en las etapas iniciales no da signos ni síntomas. La gran lucha de la oncología, aparte de buscar curas, aparte de buscar tratamientos efectivos en los últimos años, es tratar de buscar métodos que puedan pescar tempranamente la enfermedad, porque sabemos que mientras más temprano podemos diagnosticarla, mucho más posibilidades tenemos de curarla. Pero lamentablemente, como tú muy bien apuntas, prácticamente la mayoría son muy silenciosos en las etapas iniciales y la mayoría no tienen medio diagnóstico específico para tú pescarlo. Un ejemplo, cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, sin ser el cáncer más frecuentemente diagnosticado en los humanos, sin embargo es el cáncer que más mata, que más porcentaje de mortalidad tiene en el mundo entero. La causa principal es que más de la mitad de los casos de cáncer de pulmón se diagnostican en etapa tardía, porque bueno, conocemos que el cigarrillo tiene relación con el cáncer de pulmón, pero ¿cuál sería el método para usted pescar tempranamente el cáncer de pulmón? Bueno, lo mejor es la tomografía. Pero ¿a quién hacerle tomografía? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Pueden todos los países del mundo tener un tomógrafo en todas las regiones para hacerle tomografía a los fumadores? O sea, hay muchas interrogantes con este cáncer y con muchísimos otros, que eso es lo que ha dado al traste con poder pescar tempranamente la mayoría de ellos. Entonces se indica que el más letal es el cáncer de pulmón. El más letal es el cáncer de pulmón, no es el más frecuente. Entonces, ¿cuál es el de mayor tasa de sobrevivencia? O sea, ¿cuál uno podría decir que como el más simple? Ningún cáncer es simple, pero ¿cuál sería el de mayor sobrevivencia? Excelente comentario. No hay ninguno que sea simple, pero sí hay algunos que se diagnostican tempranamente, que los tratamientos no son tan agresivos. Y yo diría que el cáncer de piel es el cáncer que más tasa de curación tiene. Hay mucho de eso en República Dominicana, porque dicen que el sol es lo que hace más daño. Sí, pero nosotros no protege el color. La melanina de la piel. Nosotros vemos los oncólogos más cáncer de piel ya en las personas de edad avanzada, va deteriorándose las defensas, pero por ejemplo el cáncer de piel es un problema de salud pública en países como los Estados Unidos, parte de Europa, que el sol hace bastante daño. ¿Cuáles son las posibles causas de cáncer y por qué cada vez vemos que le está dando más a gente más joven? Sí. Porque antes, cuando yo estaba chiquita, el cáncer uno lo veía como una enfermedad de viejo, pero ahora ve gente, niños pequeñitos y que todavía no han tenido tiempo de decir que fue la alimentación, porque lo que tienen son meses a veces, sí. Y jóvenes con cáncer. ¿Cuáles son las causas y por qué esa incidencia? El trastorno principal del cáncer es genético. Con esto no estoy diciendo que es hereditario, sino que lo que determina que se forme un cáncer en un momento determinado es una información genética errónea en alguna parte de nuestro genoma. ¿Qué causa esa información genética errónea? Una serie de factores. Otro de los grandes problemas del cáncer, Abril, es que yo no te puedo decir esto o esto produce cáncer, sino yo te puedo decir un grupo de factores. Entre esos factores está estrés, alimentación, la cantidad de químicos del ambiente. O sea, son una serie de factores que confluyen y todos ellos es lo que ha llevado que en los últimos años, tú hiciste una buena revisión de la estadística, la cantidad de cánceres en el mundo entero va creciendo. O sea, esa curva todavía no tiende a aplanarse, va creciendo y de manera exponencial. Y lo que tú decías también,
cada vez están apareciendo más personas jóvenes con cáncer. ¿Por qué? Bueno, porque ahora se están exponiendo más a esos factores de riesgo que anteriormente solamente lo tenían los viejitos. Entonces, los factores de riesgo, antes de pasar a la siguiente pregunta, estamos hablando que la alimentación, estrés, alimentos con procesados, con conservantes, químicos, sirope de maíz. Cuando a mí me preguntan qué consejo yo le daría para el tema alimentación y prevención, yo eso lo defino con una sola palabra: moderación. Moderación, porque nosotros no nos podemos encerrar en una burbuja. Inclusive yo tengo pacientes con cáncer de mama que son vegetarianas, ¿entiendes? Pero eso es lo menos. Hay que reconocer que el tipo de alimentación occidental de los últimos 25 años ha sido una causa del aumento de frecuencia de esta enfermedad. Estrés es una causa fundamental. Sedentarismo. El sedentarismo, todo eso es una conjunción de factores que lamentablemente están llevando a esta sociedad del siglo XX, finales del siglo XX y siglo XXI, a que esta sea lo que yo llamo la verdadera epidemia del siglo XX. ¿Es prevenible el cáncer? Y si es así, ¿cómo lo hacemos? Lo que voy a decir, yo quiero que la gente lo entienda bien. El cáncer no se previene. El único cáncer que médicamente hablando se puede prevenir es el cáncer de la matriz, el cérvico-uterino. ¿Por qué razón? Porque existe una vacuna contra el HPV, que es la causa fundamental del carcinoma cérvico-uterino o de la matriz, como se le conoce usualmente. O sea, es el único cáncer que nosotros podemos decir que tiene una forma de prevención. Pero después, lamentablemente, nosotros tenemos que hablar, cuando hablamos de prevención, de diagnóstico temprano, porque no hay todavía vacunas, hay algunos ensayos, vacunas para prevenir la aparición de cáncer. No hay una alimentación ni algo que yo te diga, no hagas esto, no hagas lo otro, que no te va a dar tal tipo de cáncer. Todo lo que hablamos es porcentaje. Si no fumas, tienes mucho menos porcentaje de tener cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de mama, pero con todo eso te puede dar. Entonces, hay un estudio que indica si se tiene mayor riesgo de cáncer, que identifica los genes BRCA1 y el BRCA2. ¿Qué tan importante es esta prueba en la lucha contra el cáncer? Y si que te salga positivo es una sentencia de que sí o sí te va a dar cáncer. Hay familias con determinado tipo de cáncer y la investigación en los últimos años lo que ha descubierto es que ese grupo de familia, lo que hablamos ahorita, mutaciones genéticas, tienen mutaciones específicas en algunos genes, que son los que producen la herencia de esos cánceres. Ahora estamos hablando de herencia. Entonces lo que ha hecho la ciencia es identificar dónde se encuentra el problema genético de esa familia. Por eso, esa prueba que tú hablabas, BRCA1 y BRCA2, que pescan, señalan a familias con riesgo de padecer cáncer de mama, ovario y próstata en menor frecuencia, con una simple muestra de sangre, yo puedo saber cuáles miembros de esa familia, fíjate bien qué importante esa prueba, cuáles miembros de esa familia van a tener cáncer en 5 años. O sea, que ha sido un salto, ese nivel de certeza, un salto exponencial en los últimos años, y lo que se está trabajando es no solo el BRCA1, BRCA2, sino identificar otras mutaciones genéticas que puedan ayudar a ser tan efectivamente preventivo que lo diagnostiquemos 5 años antes. ¿El seguro lo cubre esa prueba? Ya la última resolución de CISARRIL tiene a los BRCA1, BRCA2 cubierto, gracias a Dios, después de mucha lucha. Eso es una cosa que hay que hacerlo contar, que eso es una de las, con todo y que ahora hay una crisis ahí con los seguros, pero hay que reconocer que este gobierno ha promovido la discusión de eso y la aprobación que esta prueba genética esté dentro de las aprobaciones de los seguros. Entonces, ya dijimos que hay un componente hereditario. Si yo en mi familia tengo personas que han tenido cáncer y además salgo positiva en esta prueba, ¿cuál es el siguiente paso? Esta prueba recuerda que lo que marca es cáncer de mama y ovario. Primero, no todo el mundo. O próstata. No todo el mundo. Próstata en menor peso específico. Es mama y ovario. No todo el mundo debe ahora correr para el laboratorio a hacerse un BRCA1 o BRCA2, sino que antes de hacerla hay que hacer una consejería genética. O sea, ¿quién se beneficia de hacerse esa prueba?
las guías hablan que debe tener la persona que se va a hacer esa prueba 2 o más familiares de primera línea con cáncer de mama u ovario. 2 o más, eso es madre, hermana, tía, abuela, o sea, familiares bien cercanos. No es que yo tenga una tía octava, no. Familiares cercanos con cáncer de mama u ovario, 2 o más. Cuando hay 2 o más, ya se considera que puede haber un tema genético en esa familia. Entonces, sí está indicado que todos los miembros de esa familia se hagan su muestra sanguínea de BRCA1, BRCA2. Si sale mutado en uno de ellos, significa que en los próximos 5 años, no se sabe cuándo, tú vas a desarrollar cáncer de mama u ovario en un 87-92%, que es bien alto. Las guías al principio recomendaban que los que salían con esa prueba mutada tomaran un medicamento que se llama tamoxifeno, que puede reducir un 50% la aparición del cáncer de mama u ovario, o que se hicieran una resonancia magnética cada 6 meses o un año. Esto dijeron los científicos hace 10 años. Yo estuve inclusive en ese congreso donde se dieron esas guías. Lo que los científicos no pensaron, Abril, en ese momento, era que tú le estabas dando esas recomendaciones a una persona que había visto morir a su mamá, a su hermana o a una tía de esta enfermedad. Y lo que hicieron los pacientes cuando ya salió comercialmente la prueba BCR1, BCR2, es que todas corrieron a quitarse sus mamas y sus ovarios. Y hoy día, ese es el primer consejo que se le da a los que salen mutados. Es el famoso síndrome de Angelina Jolie, que se quitó sus 2 mamas y sus ovarios. Porque se hizo la prueba, salió positiva, pero su mamá había tenido y su abuela un cáncer bien agresivo. De mama, exactamente. Que se curó varias veces y tú... ¿Dónde anda la ciencia ahora mismo que otra persona, no, en el caso de ella, no tenga que quitarse sus mamas ni sus ovarios, sino que haya un medicamento que pueda bloquear esa información errónea que da ese gen? Por ahí es que anda el tema. ¿El Estado tiene alguna política pública de prevención del cáncer? Porque yo me he dado cuenta que aquí, para esta fecha, después para el cáncer infantil y después para el cáncer de mama, se habla mucho qué hacer uno después de, o cómo diagnosticarlo. Pero hay una política pública porque no hay prevención, lo sabemos. Pero usted acaba de decir que hay una serie de cosas que hacen como la tormenta perfecta. Exactamente. Y que eso sí es prevenible. Exacto. ¿Existe una política de Estado para eso? Es una deuda social. Yo creo que motivo a que estos primeros 2 años desde el punto de vista de salubridad nos los hemos pasado bajo una pandemia. Primero no se han hecho las guías para una política de prevención en ese sentido. Yo leía esta mañana, preparándome para venir al programa, un informe de un estudio español donde se decía que ahora mismo la mayoría del sistema de salud organizado en el mundo entero, el cáncer representa el mayor gasto, ya por encima de las enfermedades cardiovasculares. O sea, eso es algo que tienen que poner los gobiernos, nosotros que somos parte, yo soy director del Instituto Nacional del Cáncer, a pensar rápido, porque el costo, tú oyes el tema de los medicamentos de alto costo, la incomodidad de los pacientes, pero es que, señores, cada mes que pasa, son cientos de millones de pesos que se agregan a ese presupuesto. Uno pregunta, bueno, ¿hasta dónde? Es que eso es lo que está sucediendo en el mundo entero con los gastos sobre cáncer. Por eso es tan importante lo que tú mencionas, por eso es tan importante la prevención, porque la prevención teóricamente es más barata que el tratamiento. Teóricamente no, realmente es más barata que el tratamiento. Y debe ser más efectivo tú tratar de prevenir que ocurran esos cánceres que tratarlo. Porque usted y yo hablábamos detrás de cámara que con el COVID es la primera vez como que se ha hablado de salud a nivel mundial. Exacto. Y todo el mundo, todos los países del mundo se han puesto de acuerdo en ciertas políticas. Si el cáncer, los temas cardiovasculares y la diabetes son las principales causas de muerte a nivel mundial, y son millones de personas que están muriendo, tantas como las que murieron con el COVID. Exacto. Más. ¿Por qué entonces se hace tan difícil, o se ha hecho tan difícil, crear políticas públicas de prevención en ese sentido? Porque estamos hablando de la misma cantidad de personas todos los años. Mira, ya hay otros países que van adelante de nosotros en ese sentido, y ya han entendido que hay que trabajar aspectos como la alimentación,
han entendido que hay que trabajar aspectos como el chequeo de rutina, por ejemplo, la estrategia de la atención primaria en salud es algo que puede disminuir la aparición de cáncer en etapas más tardías, o sea, el médico de la familia, el médico cercano. O sea, que hay varias estrategias que ya se están haciendo en otros países, que como yo te decía, es tiempo que nosotros le pongamos ojo a eso. Nos hemos quedado con el tema de cáncer de mama en octubre, cáncer cervicuterino, pero ya... Que es la segunda causa de muerte femenina. Sí, pero aquí. ya, por ejemplo, mira, lo que está sucediendo en los últimos 10 años con el cáncer de próstata es algo... ¿Cuáles son los números del cáncer de próstata? O sea, cada año todavía no... Cáncer de mama es más frecuente que cáncer de próstata en todas las estadísticas de todos los centros. Que a los hombres también le dan. Yo vi una estadística de casi 500 hombres con cáncer de mama. Ese viene subiendo, el próstata viene subiendo de manera importante. Estamos hablando que aquí en cada año debe haber más de 1.200, 1.500 pacientes con cáncer de próstata, que es alto, muy alto. ¿A las mujeres le da más cáncer que a los hombres? Porque tiene de cualquier tipo, porque tiene más órganos blancos. Tiene ovario, tiene mama. O sea, y la respuesta es sí. Usted, volvemos a lo mismo, no se puede prevenir, pero y es una enfermedad silenciosa. Pero, ¿qué tantas veces yo tengo que ir al año al médico? ¿Hay síntomas específicos que me pueden indicar que hay algún problema? Mira, cada tipo de cáncer tiene su chequeo indicado. Vámonos a lo más frecuente, porque como yo te decía ahorita, una de las cosas que no ha logrado la ciencia actualmente es que no hay pruebas para todos los tipos de cáncer. Pero, por ejemplo, tenemos ahora cáncer de mama. Está indicado que a partir de los 40 años todas las mujeres deben hacerse una mamografía todos los años. Pero, sin embargo, ya hay muchas más mujeres menores de 40 con cáncer. Sí, pero todavía no es la frecuencia, porque en epidemiología tú indicas una prueba, tú indicas un tratamiento cuando el número te... Sí, hay muchas pacientes con menores de 40, pero eso todavía no explica que tú hagas una inversión, estamos hablando de salud pública, que hagas una inversión en prevención en menores de 40. Internacionalmente, inclusive en los Estados Unidos es 50, pero el resto del mundo, América Latina, es 40. Mamografía y sonografía a partir de los 40 años. Cérvico-uterino, Papa Nicolau, a partir del inicio de la vida sexual activa. ¿Cada cuánto tiempo el Papa Nicolau? Anual. Si puedes encontrar estadísticas, por ejemplo, en los Estados Unidos, es cada 3 o 4 años, búsqueda del HPV, pero yo me quedaría, todavía en nuestro país, en nuestros países pobres, todavía hay muchos casos de cáncer cervicuterino. Yo creo que amerita que continuemos a la población aconsejándole que se hagan su Papa Nicolau anual, a partir del comienzo de la vida sexual activa. En el caso de la próstata, entonces. Próstata era a partir de los 50, ahora a partir de los 40 años. Tacto rectal y PSA y tacto rectal en ese mismo orden, a partir de los 40 años, todos los años. Repitiendo que eso no va a evitar que tú sufras de cáncer. Pero lo que vamos a hacer es tratar de pescarlo tempranamente. Una identificación temprana. Exacto. ¿Algún otro estudio que uno pueda hacerse de tomografía, ese tipo de cosas? Mira, es que la tomografía es un estudio, primero, muy costoso. Es un estudio que no está a la mano de la población entera. Yo te pudiera decir que es correcto, tú como ente individual... Si usted tiene el poder adquisitivo... Exacto, hacerte una tomografía de tórax todos los años. Sobre todo si eres fumador, está indicado, pero la población entera no lo puede hacer. Ahorita hablábamos... No ha salido todavía, Abril, no ha salido la famosa prueba que todo el mundo te pregunta cuando va a la consulta. Doctor, si yo quiero saber si tengo cáncer, ¿qué me hago? Todavía no tenemos disponible esa prueba que te diga... tú tienes un problema en tal sitio, pero bueno, se está trabajando en eso. Entonces ya sabemos que lamentablemente el tema de trabajar la prevención también va a depender del poder adquisitivo de la gente, porque si usted no tiene tal vez los recursos para hacerse esas pruebas que usted me está diciendo... Tú hablabas que el año pasado 9 millones de muertes, creo, en el mundo entero por cáncer, Sí. Más de la mitad es en países en vías de desarrollo. O sea que definitivamente la mortalidad por cáncer es algo que tiene que ver con los ingresos económicos. Entre las cosas que usted hablaba para prevenir estaba la alimentación. Hay poca información. ¿Cuáles son los alimentos que uno puede decirle a la gente ahora mismo? Mire, eso es lo más cancerígeno, los químicos más cancerígenos que hay.
Yo primero te decía, defino el tema alimentación, cáncer con una palabra: moderación. ¿El azúcar es algo cancerígeno? Bueno, si tú abusas, sí, el azúcar es el alimento de las células cancerígenas, pero tú no puedes dejar de consumir azúcar. Ahora, hacerlo con moderación. Y todo tiene La azúcar leche también, los y todo, carbohidratos exacto, tienen y azúcar. la fruta tienen azúcar, ¿entiendes? O sea, yo creo que mantener un buen peso, ejercitarse cada cierto tiempo, todas las guías de prevención de cáncer del mundo, de todos los países, hablan de mantener un buen peso, de ejercitarse cada cierto tiempo, de tratar de comer más fibras, frutas, de disminuir la frecuencia de la carne roja. Todo eso son cosas que nos van a ayudar a disminuir la frecuencia de tener un cáncer. Los nitritos, por ejemplo, que es lo que se le pone a los embutidos, el sirope de maíz, el ajinomoto, los químicos que tienen la sopita, los sazones, los refrescos. Conservantes, todo lo que es conservante. O sea, todos los conservantes también deberíamos, claro. Si no de reducirlo, si no eliminarlos, reducirlo. Si no eliminarlos, reducirlo. Yo creo que eso es lo mejor. Inclusive el tema de los nitritos en países como Japón y Chile es un problema de salud pública, porque consumen mucho pescado crudo y utilizan ese tipo de sustancias para mantener que no se dañen. Entonces, claro que sí, todas esas son sustancias que uno debería limitarla. En mi caso, yo no recuerdo la última vez que yo consumí un refresco de botella. Tan adictivos que son, yo lo admito. Y los alimentos procesados. O sea, los embutidos y todo eso, todo lo que... En el mundo en que vivimos, a la mayoría de la gente no tiene tiempo de irse a poner una habichuela 2 horas, entonces uno compra enlatado en cantidades, mucha comida chatarra, ¿eso también influye? Claro, calentar el plástico, ustedes han oído muchísimas, está totalmente corroborado cuando usted mete un envase de plástico a calentar esa comida que en la noche llegaste a tu casa o que te llevaste al trabajo, secreta una serie de sustancias también que son tóxicas, que son cancerígenas. O sea que realmente el tema alimentación, el tema estrés, no es un tema aéreo, no es un tema para uno venir, viene a molestar, a hablar no, es un tema que hay que tomar en cuenta. Un trabajo interesantísimo que leía yo hace par de años, que siempre lo cito. El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos hizo un trabajo de 10 años, sobre estilo de vida. Estilo de vida es alimentación, ejercicio, peso. Y ese trabajo concluyó que el 30% de todos los cánceres que se produjeron en los Estados Unidos en ese periodo de tiempo de 10 años hubieran podido evitarse si las personas hubieran hecho un esfuerzo por vivir más sano. Estamos hablando, 30% no es un número pequeño. De cada 10 cánceres, 3 no se hubieran producido si hubiéramos hecho un esfuerzo. Ni te está diciendo que te vuelvas un Buda y que te vuelvas que lo único que come vegetales. Es que hagas un intento de comer sano, de vivir, y de comer productos sano, limpios, de ser feliz, de reírte, de bailar. Todo eso son cosas que funcionan. Usted habló de algo que pocas veces se habla, y es el uso de plásticos, pero también he visto que han retirado productos para el pelo, por ejemplo, porque se ha descubierto que dan cáncer. El polvo de bebé de Johnson & Johnson, digo la marca porque hay una sentencia de un tribunal millonaria. Claro. Aquí he visto que a las mujeres, por ejemplo, con cáncer de mama le quitan los desodorantes porque los desodorantes, muchos de ellos tienen aluminio. Pero ya tú sabes que cuando una empresa comercial retira un producto de consumo masivo así, es porque la evidencia de la prueba es tan grosera que ya no le queda otro remedio. O sea que no es solamente lo que comemos, sino también todo lo que nos untamos, la crema, los champús, los tintes, la tecnología para las uñas y todo eso influye. Todo eso influye.